Carita de Dios, cielito lleno de estrellas, luz de América. Hoy quería decirte cosas bellas, pero te vi sola y distante. ¡Ánimo! Que siempre te levantas y sales adelante. Eres luz de América. Y cuando hemos tenido que defenderte, somos luz contigo. Hoy más que nunca renaces. Este verano en Quito, unidos, somos paz. Amigos y amigas, y hoy en Ecuador en Contacto nos acompaña Rommel Jurado, él es experto en Derecho Constitucional y con nuestro invitado vamos a realizar un análisis a las reformas de la Ley de Comunicación. Señor Jurado, bienvenido a Corape, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto conversar con usted y con su audiencia. Señor Jurado, en días pasados desde el Gobierno Nacional se emitió el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación. En el evento donde se habló de la norma, también se hizo referencia a la libertad de expresión y a la democracia. ¿Cuál es su análisis de este decreto? Mire, es un reglamento complejo y extenso. Sin embargo, tiene algunos graves defectos. Yo voy a mencionar algunos. El primero es que es un reglamento que aparece 9 meses después de que fue emitida la ley, porque la ley fue emitida el 14 de noviembre de 2022. Entonces hay un enorme retraso. En segundo lugar, el reglamento hace un fuerte énfasis en generar un marco regulatorio para la protección de los trabajadores de la comunicación respecto de riesgos y amenazas que ellos pueden sufrir en el ejercicio de sus actividades profesionales, así como en la creación de una instancia técnica que tenga competencias, que tenga atribuciones para llevar adelante esta protección. Esto en principio es bueno. Lamentablemente, este marco regulatorio y esta institucionalidad que propone el reglamento se intenta generar o se quiere generar sin tener en consideración que esto es materia de una reforma legal y no de un simple reglamento, porque los reglamentos no pueden establecer ni competencias, ni atribuciones, ni derechos, ni obligaciones, ni mandatos, ni prohibiciones que no consten en la ley. Entonces, el reglamento está sobrepasando en esta materia sus posibilidades normativas. Por otro lado, existen graves problemas de constitucionalidad y legalidad en varios artículos del reglamento, pues se crean o se restringen obligaciones, se restringen y se violan derechos establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Comunicación y también en otras leyes. Lamentablemente, el reglamento no tiene una sola disposición que permita canalizar la protección de los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes en los casos en que estos puedan ser vulnerados por los trabajadores de la comunicación o por los medios de comunicación. No hay protección de derechos para los ciudadanos. Y finalmente, existe un conjunto de asuntos importantes en los que no hay norma reglamentaria. Este vacío normativo puede inviabilizar la aplicación de varias disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación o puede habilitar a los ciudadanos e instituciones para solicitar o realizar la aplicación de esas normas de la ley de forma directa, mediante la activación de acciones constitucionales de protección o de cumplimiento. Digamos que este es el análisis general, las conclusiones generales que uno podría establecer respecto del contenido del reglamento, que como le digo es un reglamento que puede haberse hecho con muy buena intención, pero lastimosamente se ha hecho con muy mala técnica jurídica. Señor Jurado, y en este caso usted ha señalado que este reglamento tiene graves problemas de constitucionalidad y también legalidad. En este caso, consultarle. Una vez que se han identificado estos problemas de constitucionalidad y legalidad que usted ha señalado, ¿qué pasa cuando ya se empiece con la ejecución del reglamento? ¿Cuáles son, en este caso, lo que implica todos estos problemas que usted ha señalado se identifican aquí? ¿Qué nosotros podemos ver que luego pase? Mire, le voy a dar un ejemplo para tratar de ilustrar los problemas que crea el reglamento. La ley establece que la distribución de la pauta publicitaria se hará un 34% para medios comunitarios, un 33% para medios públicos y un 33% para medios privados. Actualmente, el 99% de la publicidad de las instituciones públicas está colocada en medios de comunicación privados. Esta es una clara violación de la ley. ¿Qué es lo que procede cuando la ley se viola? Pues sancionar a los responsables. Hay que notificar a Contraloría que las instituciones del Estado no están haciendo una correcta distribución de su presupuesto institucional de publicidad.
y sancionar a los funcionarios que hayan ordenado el gasto y hacer que de aquí en el futuro, pues el gasto cumpla los presupuestos de la ley. ¿Qué hace la norma reglamentaria? Dice que se podrá presentar por excepción un informe de la máxima autoridad que justifique que no hay medios comunitarios en los cuales pautar y entonces que se siga pautando en los medios privados. Esta es una clara violación de la ley, es una clara violación de lo dispuesto expresamente por la ley, hace de la ley ilegal, pero también es violatorio del artículo 16 y 17 de la Constitución, en los que se establecen los derechos de la comunicación en igualdad de condiciones y el acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones y el derecho a fundar medios de comunicación en igualdad de condiciones. Es decir, no se puede afectar los derechos de los medios comunitarios, sus derechos constitucionales y sus derechos establecidos en la ley, sobre pretexto de que no se han hecho las adjudicaciones de frecuencias correspondientes a medios comunitarios. ¿Sí ve? Estas contradicciones legales van a originar enormes litigios. Los medios comunitarios, por ejemplo, tendrán derecho a demandar que el presupuesto de las instituciones públicas se canalice a medios comunitarios. Y estamos hablando de decenas de millones de dólares en todo el país. Entonces, es muy posible que se activen acciones civiles, acciones constitucionales, acciones en Contraloría para obligar a las instituciones al cumplimiento de la ley, porque hay intereses económicos directos de los medios comunitarios, pero también hay intereses de sus derechos. De estas hay una serie de irregularidades, violatorias de los derechos de las personas, violatorias de los derechos legales de las organizaciones e incumplimientos de la ley a través del reglamento. En este caso, señor jurado, también consultarle, usted ha señalado que existe un conjunto de asuntos importantes donde no hay normas reglamentarias. ¿Nos puede explicar un poco más esto, por favor, para las personas que nos están escuchando y recién se están integrando a esta entrevista? Claro que sí, mire, otro ejemplo, también relacionado con el tema de la publicidad. Por mandato de la ley, se debe presentar un informe anual que establezca cuál ha sido el gasto en publicidad y cómo se ha distribuido este presupuesto entre los medios de comunicación, por razones de transparencia, porque son fondos públicos que van a medios privados, comunitarios o públicos. Este informe tiene que presentarse por la máxima autoridad de cada institución una vez por año. Esa regla se instituyó en la reforma de 2019 y la pena, la sanción para no instituir, por no presentar el informe es la destitución de la más alta autoridad de la institución. Entonces yo me pregunto, ¿la Contraloría General del Estado presentó el informe? ¿La Fiscalía General del Estado presentó el informe? ¿La Corte Constitucional presentó el informe? ¿El Consejo de la Judicatura presentó el informe? Creo, ese es mi parecer, por los datos que tengo, que ninguna de esas instituciones ha transparentado la información sobre cuánto gastó en publicidad en medios públicos, privados o comunitarios. ¿Cuál es la sanción que la ley establece para eso? La destitución del titular de cada institución. La destitución. Me pregunto, ¿la Fiscalía General del Estado ha presentado los informes desde 2019 que se instituyó esta reforma hasta hoy? Respecto de este tema, se esperaba que el reglamento traiga alguna norma que regularice la situación de estas personas para que no sean destituidas, pero no tiene ninguna norma el reglamento. Por lo tanto, en este mismo momento, cualquier ciudadano puede pedir a la autoridad nominadora que le justifique si se han presentado o no estos informes, y si no se ha presentado, que aplique el artículo 95 de la Ley Orgánica de Comunicación, que no tiene norma reglamentaria y que destituya a las autoridades de las funciones del Estado, de las instituciones del Estado, que no han cumplido con esta obligación establecida en la ley. Estos vacíos normativos generan, como usted ve, consecuencias muy importantes. Señor jurado, y algo más que también le quisiera consultar, este reglamento a la ley de comunicación también ha sido cuestionado por una parte debido a que en sus 27 hojas en su mayoría se contienen temas que en este caso hacen referencia al mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico. Algunos analistas se cuestionan por qué en este caso no se abordan más páginas o más textos referente a los procesos de adjudicación de las frecuencias, también al tema de la publicidad de los medios comunitarios que usted ha hecho referencia. ¿Cuál es su análisis también de esto? ¿Por qué cree que no se explica un poco más estos procesos?
Mire, el reglamento siempre es pronunciado, promovido, emitido por la Presidencia de la República. Un presidente de la República responsable, que conozca además del derecho, va a hacer un reglamento que canalice las disposiciones, los derechos y obligaciones establecidos en la ley. Canalizar derechos y obligaciones establecidos en la ley. Entonces toma el primer artículo y se pregunta, ¿aquí hay algún procedimiento para canalizar el derecho o la obligación establecida en la ley? Si dice sí, aquí hay algo, pone algo en el reglamento. Así hasta el último artículo. Eso manda la técnica jurídica. Pero cuando hay un presidente que selectivamente toma ciertas partes de la ley, no solo para intentar reglamentarlas, sino para intentar modificarlas desde su propia visión política, el resultado es un reglamento incompleto, es un reglamento violatorio de la ley y es un reglamento que viola derechos constitucionales. Eso es lo que tenemos, es un muy mal reglamento, va a generar muchísimos problemas. Mire, para darle solo un ejemplo más. La ley de comunicación prohíbe todo tipo de publicidad de bebidas alcohólicas. El reglamento quiere que se puedan publicitar bebidas alcohólicas hasta con un 5% de contenido alcohólico. Eso puede generar en términos publicitarios muchos millones de dólares, pero también puede generar muchísimos problemas económicos y sociales, porque realmente lo que se está promoviendo otra vez es la publicidad de bebidas alcohólicas, de estas que vienen enlatadas, de supuesto bajo contenido alcohólico, y también de la cerveza. Entonces es un reglamento que viola la ley, y viola la ley con el interés de lograr que las bebidas alcohólicas se vuelvan a publicitar. Es decir, es una cosa inconsistente, incoherente, imposible de sostener. Va a generar muchos problemas jurídicos y políticos. Pero supongamos que alguien dice, a mí me interesa ganarme el dinero de la publicidad, yo voy a hacer una campaña publicitaria en favor del consumo de cerveza. Muy bien, empieza la campaña publicitaria. Y mañana usted, yo, una organización de defensa de los derechos de los niños, pone una acción de constitucionalidad o una acción de cumplimiento, diciendo que se cumpla lo que la ley dice. Y entonces un juez dice, bueno, que se cumpla lo que la ley dice, prohibida la publicidad de cerveza. ¿Quién va a asumir los costos de esa campaña que queda a medias? De esa campaña publicitaria. ¿Los va a asumir el anunciante? ¿Los va a asumir el medio? ¿Los va a asumir la agencia de publicidad? ¿Quién va a asumir las pérdidas en caso de que un juez haga valer la ley y no el reglamento? Esos son los tipos de problemas que nos van a generar estos reglamentos mal hechos, perdón por la expresión, mal hechos, no hay otra forma de decirlo. Continuamos en esta entrevista con Rommel Jurado. A todas las personas que se integran a los medios comunitarios que hacemos Corape y a Ecuador en Contacto, estamos en un diálogo con el experto en Derecho Constitucional, analizando un poco las reformas a la Ley de Comunicación. Señor Jurado, y una vez que usted ha hecho todo este análisis, ¿qué cree se debe hacer con este reglamento a la Ley de Comunicación? Porque algunos expertos señalan que en este caso existe la posibilidad de que el reglamento, una vez que vengan nuevas autoridades, pues se derogue y exista la posibilidad de construir uno nuevo. ¿Usted qué conoce de este tema nos puede explicar? Mire, es muy probable que el nuevo presidente de la República derogue este reglamento y haga uno nuevo, más acorde a lo que la ley establece. Eso es muy probable. Pero si se dejara el reglamento tal como está, sería el origen de muchísimas disputas legales, de muchísimas acciones de protección constitucional, de muchísimas acciones de cumplimiento. Y eso generaría una conflictividad enorme entre los medios de comunicación. Ya los medios de comunicación privados han presentado también su protesta por cosas que les parece que son contrarias a sus intereses. Por ejemplo, se ha incluido en el reglamento la prohibición de publicitar apuestas deportivas. Y hay una economía de la publicidad sustentada en las apuestas deportivas. De hecho, alrededor de 9 o 10 equipos de fútbol financian su actividad a través de la promoción de apuestas deportivas en sus camisetas y en su publicidad, por ejemplo. También se han quejado de que el reglamento establece, y esto sí es posible porque lo he visto que se ha cambiado la redacción de la ley, en modificar los plazos de concesión. Es decir, en la ley, en la última versión de la ley, no se habla de 15 años del plazo de concesión, sino se habla de hasta 15 años, con lo cual se puede decir que sí hay la potestad reglamentaria de reducir los plazos de concesión. Digamos que hay un nuevo gobierno, el que sea, y que dice, bueno, los plazos de concesión bajan a 3 años y voy a hacer un nuevo concurso, y en el nuevo concurso sí pongo hasta 15 años. Esto podría pasar.
y generaría un montón de complicaciones en todos los ámbitos de la comunicación social, de los medios que usan frecuencias de radio y televisión. Hay también unas normas regulatorias alrededor de las frecuencias que no son muy claras respecto de la inclusión de los canales de señal abierta en los sistemas de audio y video por suscripción. Ahí hay una falta de claridad, no sé con qué intencionalidad se han hecho las modificaciones y además son modificaciones que deberían constar por último en el reglamento a la ley de telecomunicaciones y no en el reglamento a la ley de comunicación. Y de manera final también quisiéramos saber, señor jurado, en este caso, si es que se construye un nuevo reglamento a la ley orgánica de comunicación, ¿cuáles son esos puntos importantes que deben incluirse en este reglamento y que no deben excluirse para evitar estos temas que usted ha mencionado, problemas de constitucionalidad y legalidad? Es importante que le encarguen el reglamento a una persona que sepa de derecho. Una persona que sepa de derecho entiende con claridad que en un reglamento no se pueden crear ni derechos ni obligaciones, ni se pueden crear instituciones, ni se puede hacer atribuciones de competencias, porque eso solamente lo puede hacer la ley. Una persona que sepa derecho sabe que el reglamento sirve para canalizar los derechos y obligaciones que la ley establece, para hacer viables las atribuciones y competencias que la ley establece. Y por lo tanto, con una buena técnica jurídica, lo que hace es normas que permitan canalizar lo expresado en la ley, facilitar la aplicación de la ley, no cambiar el sentido de la ley, no crear nuevos derechos o nuevas obligaciones, no contradecir la ley, no violar derechos constitucionales. Es una cuestión más de orden procedimental. En la ley ya están establecidos los derechos y las obligaciones que tenemos los ciudadanos, los medios de comunicación, algunos colectivos. Ya está establecido en la ley, no hay que modificar eso para nada, hay que respetar el contenido de la ley y hacerlo viable a través del reglamento. Perfecto, le agradecemos a nuestro invitado Rommel Jurado por acompañarnos estos minutos aquí en los medios comunitarios de Corape. Gracias por su análisis y que tenga un excelente día. Igualmente, que tengan buen día. Gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en su informativo Ecuador en Contacto. Carita de Dios, cielito lleno de estrellas, luz de América. Hoy quería decirte cosas bellas, pero te vi sola y distante. ¡Ánimo! Que siempre te levantas y sales adelante. Eres luz de América. Y cuando hemos tenido que defenderte, somos luz contigo. Hoy más que nunca renaces. Este verano en Quito, unidos, somos paz.